Listo, estamos en un nuevo live. Quiero dar la bienvenida a las personas que están en vivo y también a las personas que se conecten en diferido. ¿Por qué elegí este tema? ¿Cómo dejar de ser una persona controladora? Porque creo que esta es la base, la principal base de todas las personas, de todas las frustraciones que tenemos las personas al tanto de hacer algo, cuando tratamos de hacer algo. Nos frustramos de tal manera porque tratamos de tenerlo todo controlado. Y a mí me encanta una frase que cuando yo estuve estudiando el tema de control me resonó mucho, es que siempre estamos tan ocupados buscando la felicidad que nos olvidamos de ser felices. Y siento que es así. Estamos tratando siempre de controlar la vida, de controlar a las personas, cuando en realidad nos olvidamos un poco de nuestro presente. Es por eso que elegí este tema. Bienvenidos a las personas que están aquí en vivo y también bienvenidas a las personas que se conectarán en diferido. Bueno, siempre me gusta empezar con unas indicaciones para que le saquen provecho a este taller, a este tiempo, porque creo que lo más importante y lo más valioso que tenemos como seres humanos es el tiempo. Entonces, lo que te pido es que no te distraigas, que tengas a la mano un lápiz y un cuaderno, porque siempre hay algo que tenemos que registrarlo para recordarlo. Y por este momento, te pido que no invites a tu celular. Bueno, empezamos. ¿Cómo nace el control? Esto nace primero de la falta de confianza. La falta de confianza que nosotros tenemos se da por un tema de desequilibrio de balanza. Cuando nosotros empezamos a controlar, es cuando no nos creemos autosuficientes para cierta situación. Entonces, cuando nuestra autoestima, nuestra autoconfianza baja, sube el control, porque tratamos de interferir en esas cosas para no generar nuevas cosas, o sea, porque estamos cerradas a lo que nosotros sabemos, a lo que nosotros conocemos, y creemos que en ese punto tenemos que trabajar, que si algo nuevo pasa, ya no sabremos cómo gestionar esta nueva cosa que está sucediendo, y ya no sabemos si somos capaces de poder solucionarla, de poder trabajar con ella, y tratamos que siempre sea igual, que siempre sea igual, que siempre sea dentro de lo que conocemos para no perder el control. Entonces, recuerden que cuando la autoestima baja, el control sube. Esa autoconfianza baja, el control sube. Entonces, cuando nosotros no confiamos en nosotros, el control sube. Cuando olvidamos el presente. Cuando olvidamos el presente, significa que nosotros controlamos cuando estamos enfocadas en vivir en el pasado. Es que a mí me pasó esto y no quiero que me vuelva a pasar. Entonces empiezo a tomar decisiones que me van como que limitando a lo que viví, a lo que viví, a lo que viví. Entonces, claro, si me va mal en el amor, o si me va mal en un trabajo, o si me va mal en X cosa, con una amistad, no vuelvo a hacer porque me fue mal y porque no quiero que me vuelva a pasar. Entonces me pierdo de ciertos aprendizajes, me pierdo de ciertas situaciones por este tema de tratar de tener todo bajo control, o sea, porque ya me dolió, entonces ya conocí que me dolió y no me abro a algo nuevo. Vivo del pasado. También vivimos en el futuro. Tratamos de prever todo lo que va a suceder. Entonces, claro, yo me pongo a estar viendo qué me va a pasar después y si es que me pasa esto y empezamos en el easy, y aquí me gusta también traer una frase muy interesante porque dice que por lo general nosotros tenemos más problemas en nuestra mente que en realidad, en lo que realmente tenemos, lo que sucede en realidad.
Entonces aquí nos olvidamos del presente completamente. O sea, vivimos bien atadas al pasado, actuamos en función del pasado o actuamos para tratar de disminuir errores en el futuro, pero nos olvidamos de este punto, nos olvidamos de esta conexión con nosotros mismos, nos olvidamos del aprendizaje del momento, de la situación que se esté dando por tratar de controlar o por tratar de prever. El descuido emocional. Cuando tenemos esta necesidad de tratar de controlar todo, significa que no confiamos en el accionar de los demás, que de cierta manera sentimos que somos superiores en ese ámbito ante los demás. Entonces nos pasa mucho con nuestros hijos o con nuestras parejas, con nuestros amigos, que tratamos de hacer cosas para protegerlos desde nuestro ámbito, desde nuestra experiencia, y no les dejamos ser porque no confiamos en ellos simplemente porque queremos evitarles algún dolor. Pero en esta parte de tratar de controlar que mi hijo no sufra, que mi pareja no sufra, que mi familia no sufra, que mi amigo no sufra, en ese punto de tratar de controlar esta parte, nos olvidamos de nosotros, nos olvidamos de la esencia, nos olvidamos del ser. Y ahí es cuando nace la mayoría de problemas, porque estamos enfocadas y creemos que tenemos más valor por lo que hacemos que por lo que somos. Nos enfocamos en hacer, en hacer, en hacer por el resto y no en ser para el resto. Entonces, cuando estamos ante esta situación, todos nos preguntaremos, bueno, Jessie, ¿y qué hacer? Ya me reconozco aquí, ya traje este punto que quiero controlar, pero dime tú, ¿ahora qué hago si estoy en este control? Y yo te digo que no es lo que nos pasa, que la vida no nos pasa, que la vida pasa simplemente y la situación aquí se da en qué hacemos con lo que pasa. Entonces, nos damos cuenta que no es, o sea, que las cosas que pasan no siempre son como nosotros las vemos, como nosotros las percibimos. Entonces, aquí quiero traerte un ejemplo muy visual, o sea, para que entiendas este concepto, porque no tenemos lo que queremos, sino tenemos lo que somos. Entonces, quiero que te imagines una casa de un estándar de valor de $40,000. Entonces, esta casa de $40,000 para una persona que no tiene muchos ingresos económicos o que vive en pobreza o que vive arrendando, quizás esa casa es algo hermoso, es lo mejor que le pudiera pasar, y va a visualizar esa casa, o sea, incluso como un impulso de suerte si es que la llegaría a tener. Pero para una persona que tiene dinero o que vive en una casa de un valor aproximado de $170,000, que tenga piscina y todo, esa casa va a ser un símbolo de pobreza, o sea, de retroceso, mientras que para la otra persona es un símbolo de riqueza. Y mira que estamos hablando de la misma casa. Pero quiero que entiendas de aquí que no vemos las cosas como son, vemos como somos. Porque la casa no ha dejado de ser la misma de $40,000, pero dependiendo de cómo estamos y cómo somos, vemos las cosas. Entonces aquí te quiero decir los errores de la percepción que tenemos frente a lo que pasa cada día. Y el primer error es el de la supervivencia. Tratamos de hacer cosas por sobrevivir a un sistema. Si tú ya has estado en algún taller anteriormente conmigo, yo les he hablado del tema del sistema, de que no se trata de nosotros encajar a un sistema, sino que el sistema encaje en nuestras vidas. Sin embargo, hay muchas personas por educación, por diferentes cosas, que tratan de todo el tiempo estar encajando. Entonces yo te quiero traer aquí un ejemplo personal. Entonces, ¿qué me pasó a mí en un tiempo dado cuando yo salí, o sea, de una parte en la que estaba muy enferma, me recuperé un poco
ingreso a la universidad. Entonces, claro, en el mundo de la universidad habían muchas personas que el tema era conseguir pareja, estar, o sea, como que con un grupo de amigos. Y si es que no estabas como que en esa sintonía en la universidad, no eras nada, o sea, no eras nadie. Entonces recuerdo que yo en este tiempo, como venía de una, venía con una vibración muy baja. Entonces esto hace que, claro, yo me sentía sola, eh, estaba en un papel de víctima completa, sentía que mis amigas me abandonaron en un momento difícil y todo esto que nos mantiene en este punto. Entonces, cuando yo encuentro una persona que más o menos empieza a mostrar cierto interés en mí o empieza a tratar como que hacerme sentir importante con las cosas que me decía, entonces es como que yo me deslumbro, o sea, ni siquiera veo de quién viene, no me pongo a ver más allá, valores, nada, o sea, simplemente me dejo llevar porque en ese momento es la persona que me dio atención. Entonces, en esa supervivencia de pertenecer y de entrar al sistema, que era el de tener pareja, el de tener muchos amigos, empiezo a salir con esta persona, sin darme el tiempo de conocer, sin darme el tiempo de que esa persona me conozca más a fondo, sino simplemente quería ser parte de un sistema. Entonces, mi actuar fue como supervivencia para encajar. Entonces, cuando ya pasas del tema de supervivencia, empieza el tema de protección. Entonces ya lo conseguí, ya conseguí eso que me hace visible en el sistema. Entonces ahora tengo que protegerlo para permanecerme visible en el sistema. Y entonces empezamos a poner barreras, empezamos a tratar de controlar la situación de cómo es esta persona para que, si estamos hablando de parejas, hay ciertos parámetros que nos han puesto la sociedad de pareja que tiene que cumplir tanto el hombre como la mujer para que sea una pareja perfecta, para que sea una pareja bien vista. Entonces tú empiezas a tener esa necesidad de controlar que esta persona te respete, de controlar que esta persona sea atenta contigo, de controlar que esta persona haga todas esas cosas, esas normas para que nos vean como una buena pareja. Entonces empiezo a proteger algo que me mantiene en supervivencia. Después viene la comparación, como te decía, empiezas a compararte con otras personas para ver, para evaluar desde la vida de la otra persona tu vida. Entonces empiezas a comparar y ni siquiera muchas veces, y pasa esto mucho en redes sociales, no sé quién me sigue, hay una parte de mi historia en la que yo hablo de esto, porque tratamos de todo el tiempo compararnos, pero incluso nos comparamos con humo, porque cuando nosotros vemos en las redes sociales que a una persona le está yendo súper bien y que sube sus mejores fotos y que sube solo cuando está maquillada y que sube solo cuando está de alterno en los varones o cuando estoy haciendo ejercicio, entonces sube cuando estoy de fiesta con mis amigos, entonces subo esas cosas de mis mejores momentos. Entonces yo empiezo a ver desde afuera y digo, ay, es que X persona, Y persona está súper bien y mira mi vida, está hecho un desastre. Y en realidad lo que nos vende esa fotografía es su mejor momento, pero no sabemos qué hay atrás. Entonces empezamos a compararnos con humo prácticamente porque creemos que la vida de esa persona es perfecta, que esa persona no tuvo que pasar nada para estar ahí, que simplemente ella tiene suerte y tú naciste sin suerte. Entonces, cuando empieza la comparación, vamos al otro error de percepción que es la competencia. Entonces, tratamos de controlar todo porque sentimos que nos van a ganar en todo momento. Entonces, yo te hablo de la relación de pareja que te venía arrastrando desde abajo. Entonces, claro, yo me empiezo a comparar con las otras y empiezo a controlar que también nos vean bien en la foto, que también subir la foto en el parque, que también subir y empiezo, o sea, a subir para compararme, que también a mí me vean bien. Entonces empiezo a competir desde la parte en la que
todo el tiempo estoy controlándole a él. Y es que sí, porque ¿qué le ves a ella? Y es que ¿por qué te quedaste con, por qué estás conversando con ella? ¿Y por qué con ella te ríes? ¿Y por qué? Entonces empiezo yo a competir con las demás mujeres. Es lo que a mí me pasó. Entonces, ¿por qué? Porque estaba en una parte en la que yo no estaba completa emocionalmente. Entonces, sentía que cualquier cosita que una persona haga mejor supuestamente que yo, iba a hacer que mi pareja en ese momento volteara a ver y yo ya perdía valor. Entonces, aquí es lo que yo te digo, o sea, nos sentimos valiosas por lo que hacemos, más no por lo que somos. Entonces, sentimos que cualquier cosa que no hacemos o que hacemos mal, no, van a alejar a esa persona de nuestro lado. Entonces, estas son las cosas que nos hacen como que tener el control, tratar de controlar todo. Pero también viene el otro error de percepción, que es la parte de sustitutos. O sea, siempre tratamos de sustituir un vacío. Entonces aquí la pregunta es, claro, cuando yo me siento mal por algo que tú me estás haciendo, no regresamos, no es naturaleza nuestra regresar a ver acá al interior, o sea, ¿desde dónde me está afectando? No tomamos ese silencio de decir, a ver, si esta persona me levantó la voz o simplemente me hizo un chiste de que si es que no me veo bien o que no me quedó bien la ropa o que, y yo ya hice como que el mega drama de que me está diciendo, de que me está menospreciando, de que está viendo a las otras personas. Entonces, es como que detenerte un poco y pensar, ¿desde dónde me está doliendo? Porque quizás eso que él me está diciendo es lo que yo estoy expresando de mí. Y a veces hacer esta pausa de silencio, de entender por qué me está afectando ese comentario, por qué me está afectando si esta persona grita o no, por qué me está afectando si es que esta persona me llama o no. Y ver, a ver, si es que tú no me estás llamando, a ver, ¿qué está pasando en mí? ¿Desde dónde me está doliendo a mí? Entonces, quizás cuando tú identificas esa parte de que te está doliendo, puedes trabajar en ella. Entonces, yo te traigo aquí, ¿cuántas veces hemos dicho, me siento sola a pesar de estar con una pareja o a pesar de estar con tu familia alrededor? Y dices, me siento sola. Y entonces ahí te das cuenta que no es un tema de compañía lo que te hace sentir solo. Es que quizás estás esperando algo de esa compañía, algo que esas personas que están a tu alrededor hagan para llenar el vacío, para sustituir eso que tú no has hecho por ti. Entonces es importante cuando a nosotros nos afecta algo, saber desde dónde nos está doliendo, porque es esa autoevaluación, o sea, ¿qué me está afectando? ¿Desde dónde? Entonces, esto es lo que nosotros trabajamos mucho en las sesiones de coaching, porque no se trata solo de que tú vengas a la sesión y me digas, es que a mí me enoja que esta persona grite, es que a mí me enoja que esta persona sea así, es que a mí me enoja. Y entonces, aquí va la pregunta, a ver, calmémonos, ok, entiendo que te enoja, pero no es la persona, no es la situación, no es el trabajo, no es la falta de dinero, no es la suerte, no es nada. Entendamos desde dónde te está doliendo. Entonces, muchas veces, para entender desde dónde me está doliendo, ¿qué hacemos en las sesiones? Regresamos al niño. Porque en el niño es donde se crean los mayores paradigmas de percepción que tenemos. Entonces, cuando volvemos al niño, reconocemos desde dónde nació este miedo. Porque sustituto es un símbolo de miedo. Y el miedo, o sea, aquí nacen dos cosas. Te nace el miedo o la ira. El miedo te hace huir de la situación. La ira te hace reaccionar ante la situación de una forma de protección, de autoprotegerte.
pero todo obedece a tratar de proteger un entorno, a tratar de proteger un sistema, a tratar de proteger un lugar en el mundo. Entonces, cuando entendemos que lo que somos, tal cual somos, ya ocupamos un lugar importante en el mundo, entonces percibimos las cosas de otra manera. Entonces aquí te traigo el último ejemplo en parejas, por lo general que se da es que si a mí, mi pareja mañana me trae una ensalada de almuerzo, me trajo porque pensó que me iba a gustar, no sé, o sea, él simplemente me trajo porque el hecho es transparente. ¿Qué hago yo con el hecho? Es lo que le da el sentido a mi vida. Entonces, esta persona me trae una ensalada. Yo tengo dos caminos, o me pongo en el plan de que, a ver, oh, qué lindo tu detalle, gracias por pensar en mí, o este me está diciendo gorda. De seguro ya va a ver a otras personas porque ya me está viendo gorda y es su manera de decirme gorda. Entonces, quiero que entiendas. Hecho, percepción. Como soy, percibo las cosas. La vida no te pasa, la vida pasa y la situación es qué haces con lo que te pasa. Entonces, dicho esto, y espero que hayan entendido bien el tema de percepción y de cuáles son nuestros errores de percepción, por qué tratamos o por qué percibimos las cosas que nos generan controlar, es cuando vamos en contra de nuestra naturaleza. Entonces, aquí es lo que yo les digo, cuando vamos en contra de nuestra naturaleza, creemos que nosotros y nuestra vida estamos separados. Hay un punto de separación, entonces ahí es lo que yo te decía. Entonces, a mí lo que me está pasando acá en mi vida, me está pasando por un golpe de suerte, me está pasando porque me tocó vivir eso, porque nací pobre, porque nací mujer, porque nací de tal o cual raza. Entonces, siento que la vida me pasa. Y empiezo en el papel de víctima, ¿no? Entonces, aquí nace la pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué si yo soy tan buena? ¿Por qué si yo no hago daño a nadie? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero siempre desde el plano de víctima, yo víctima de la vida, del sistema y de todo lo que me pasa y mala suerte. Y cuando me pasa algo bueno, nada, ya es buena suerte o se equivocaron o porque ni siquiera asumimos cuando nos pasa algo bueno que es algo que nosotros de cierta manera tenemos que ver, pero no, y es algo como cuando te dicen, qué bien te ves, y dices, es tu reflejo, pero nunca aceptamos y decimos gracias, o sea, siempre, pero cuando nos dicen, qué mal te ves, entonces ahí sí acepto. Es irónico, pero es así. Aceptamos lo malo y cuando nos viene un comentario bueno, decir gracias y tomarlo nos hace sentir mal. Incluso nos dicen, o cuando yo digo, sí, gracias, yo lo sé. Qué soberbia que eres. Entonces, ¿qué tengo que decirte? No, son tus ojos de amor que me estás viendo así. Entonces, tendemos a no aceptar lo bueno, pero ese es un parámetro de que nosotros mismos no nos estamos aceptando. Y si tú te das cuenta, todos los problemas que van naciendo en nuestra vida y este tema de controlar, y todo nacen de una fuente que es el autoestima, que es la autoevaluación que me hago a mí mismo. Porque cuando yo me evalúo como alguien que tiene su lugar en el mundo con sus virtudes y con sus defectos, con mucho camino que aprender, entonces sé que tengo un lugar en el mundo. Sé que no tengo que proteger nada, sé que no tengo que controlar nada, sé que ese lugar ya es mío, que ese espacio ya es mío.
Y aquí radica qué voy a hacer yo con este espacio. Entonces nos vamos a la otra parte, que para mí es la manera correcta de vivir, porque tú y tu vida son iguales. Porque cuando tú entiendes que tú y tu vida son iguales, entonces entiendes que todo lo que te pasa o es consecuencia de lo que tú hiciste o es aprendizaje. Como habíamos hablado en videos anteriores, la vida es una escuela. Entonces nos pone las lecciones que necesitamos para vivir en base a nuestro propósito. ¿Dónde radica el problema? Y que, como yo les he dicho en la mayoría de mis videos, es el núcleo de las personas que llegan a nuestras sesiones, es el que ni siquiera sé quién soy. O sea, sé que nací, sé que debo crecer, sé que me tengo que reproducir, sé que me tengo que morir. Pero ¿para qué vine? No lo sé. Entonces, aquí en esta otra parte de la vida, recuerdas que acá era ¿por qué? ¿Por qué me pasa a mí? Y acá, en cambio, es ¿para qué me pasa a mí? ¿Para qué me está pasando esta situación? Y ya dejo de controlar porque sé que lo que viene es para analizar. Entonces, si tú asististe a mi clase del modelo OSAR, evaluamos nuestra vida en torno a los resultados que tenemos. Entonces, las cosas que nos van pasando, las entendemos como consecuencia. A ver, si es que es una consecuencia y si es que es algo que me gusta, chévere, asumo, aprendo lo que hice, quizás lo replico para volver a tener ese resultado. Pero si no es algo que no me gusta, ahí es cuando tendemos a controlar para que no vuelva a pasar o simplemente no vuelva a ser. Y no se da, en este espacio no se da. En este espacio es aprendizaje. Entonces, tengo el resultado que no me gusta y vuelvo a mí. Entonces digo, ¿qué es lo que yo hice? Porque entiendo que todo es causa y el efecto es inherente. Entonces, ¿qué es lo que yo hice que me trajo acá? Y empieza la autocorrección en mí. No trato de controlar el sistema, no trato de controlarle a mi pareja, que no trato de, entonces voy a mí, me vuelvo a mí. Entonces hoy sé, yo te puedo decir que yo atraje esa pareja por mi baja vibración. Porque yo estaba vibrando bajo, porque yo no creí en mí, porque yo no estaba en mi mejor momento. Entonces, atraemos o tenemos lo que somos, recuerda. Entonces, por eso también traje a mi vida una persona que tampoco sabía quién era, que tampoco sabía lo que quería y que también solo estaba tratando de encajar en un sistema. Entonces, cuando nosotros vemos a las personas que les va bien o cuando vemos una pareja que sería un ejemplo a seguir, en lugar de mandarles luz, por lo general decimos, tratamos de verle lo malo, de juzgar, de criticar, y eso hace que no tomemos el aprendizaje de las cosas que nos suceden. Entonces, en este espacio de la vida es siempre, siempre tomar el aprendizaje de lo que pasa, del resultado que tienes y entender que la vida es aprendizaje o consecuencia. Entonces, cuando entiendes eso, sueltas el control y pasas de tratar de tener razón a tener resultados, porque vivimos peleando por tener razón, por demostrar. Entonces el control nace de eso, de buscar la razón sobre el resultado. Entonces yo te invito a soltar, suelta, recibe lo que te está pasando, recibe eso que estás viviendo como lección o como aprendizaje nuevo y permítete vivir, permítete sentir, permítete. Mira, si tú haces este ejercicio, quiero que lo hagas y sostienes, generas presión. Y eso es cuando tú haces y cuando vas en contra de la vida. Pero cuando
mira que es distinto. Entonces, mira que lo que te digo no es algo que yo me inventé, no es algo que solo me ha servido a mí, es algo que ha servido a muchos y es algo de naturaleza. O sea, es recibir, entregar, recibir, entregar. Entonces yo recibo el aprendizaje, entrego. Recibo el aprendizaje, entrego un mejor ser. Recibo el aprendizaje, entrego mi mejor versión. Y ese es el camino de la vida. Recibo, entrego. Recibo, entrego. Entonces, cuando yo voy en transparencia, no necesito controlar nada. No necesito obtener en mi vida a fuerzas nada. No necesito generar un concepto ante la gente, porque sé que yo soy, yo valgo, yo tengo un lugar desde mi ser, desde mi esencia. Y que cada cosa que suceda en mi vida me permitirá crecer, me permitirá avanzar, me permitirá crecer. Entonces, esta es la mejor manera, o sea, sentir que tu vida y tú son iguales. Y ahora sí, ¿cómo soltar el control? Y aquí te invito a, primero, la situación que te pase, asume. Asume qué te está pasando. Puede ser en trabajo, en relación. Asume eso que te está pasando. Después evalúa. Una vez que ya asumiste, evalúa. Si es que te está doliendo, ¿desde dónde te está doliendo? Si es que estás haciendo, si es que estás presionando, ¿desde dónde? Entonces, digamos, si yo te pongo el ejemplo de madre en un tiempo que yo quise tener el control en el tema de mi hijo, es que yo empecé a hacer cosas que quizás no eran correctas. No me gusta hablar de lo correcto e incorrecto porque cada manual tiene su propia corrección, pero para mí eso era como que algo que no estaba correcto, pero lo hacía desde el punto en el que él sienta que yo soy la mejor madre. ¿Por qué quería que él sienta que yo soy la mejor madre? Porque al separarme de su padre sentía que tenía que llenar un vacío. Sentía que le debía algo a mi hijo. Que yo no elegí bien, que es mi culpa, que es, entonces quería controlar sus sentimientos, su emocionalidad. Entonces no quería que él se sienta mal y trataba de llenarle vacíos a través de decisiones que yo sé que más que ayudarle, le estaban perjudicando, porque hoy entiendo que el vacío, que lo que facilita, debilita. Entonces, el hecho de que yo querer facilitarle y querer evitarle muchas cosas era robarme su propio aprendizaje, era robarle su crecer, era robarle su vida y era imponerle mi vida a él. Entonces, asumir que te estás equivocando, asumir que estás controlando desde un miedo, porque mi miedo era que mi hijo sufra la ausencia de su papá. Entonces, cuando asumí, integré desde dónde me estaba doliendo, solté. Porque cuando tú sueltas, cuando tú dices, todas las personas que no tienen papá son infelices. O todas las personas que tienen papá son felices. Entonces ahí te das cuenta que no tienes nada que controlar. Porque hay niños con emociones destrozadas, con un padre al lado. Y hay niños con unas emociones súper fuertes sin un padre al lado. Entonces yo necesitaba solo ver esos dos puntos, porque también hay el viceversa de lo que te estoy diciendo. Pero a mí me interesaba ver estos dos puntos. Entonces me di cuenta que no se trata de la presencia paterna, la emoción de mi hijo. Tiene muchos otros factores alrededor. No ese que yo quería controlar, no ese que iba desde mi miedo. Entonces, cuando entiendo eso, suelto el control. Dejo que la vida fluya.
Y cuando dejo que la vida fluya, mira, el soltar genera vacío. El limpiarte, porque yo me limpié de ese miedo. Yo decidí trabajar también para limpiar ese miedo. Entonces, cuando tú limpias, generas vacío. Pero cuando tú te expandes, también generas vacío. Entonces, cuando yo decidí limpiarme, fue el tema de reconocer mi miedo. Cuando decidí expandirme, es ir allá, buscar ayuda, buscar otra mente, otro conocimiento que me pueda agregar y expandir mi mente un poco más. Entonces, esto hizo que yo genere un vacío. Y cuando generé vacío en mi vida, permití que las cosas nuevas entren. Permití que las cosas nuevas me enseñen. Permití que las cosas nuevas me hagan ver la vida de otra manera. Y ahí radica muchas personas te dicen, Jessie, has cambiado. Y yo les digo, gracias, porque de eso se trata, de cambiar en la vida. No de ser lo mismo y lo mismo y lo mismo, porque ahora me doy cuenta que el peor insulto que me digan hoy a mí es te veo igual que hace 10 o 5 o un año. Porque eso quiere decir que, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Qué aprendí de mi vida? Y nosotros como seres somos seres evolutivos. Evolucionamos cada día. Créeme que cada noche que te acuestas distinto a cómo te levantaste. Sea con un aprendizaje nuevo, sea con una rabieta nueva, sea lo que sea, te hace percibir las cosas mañana de una distinta manera. Pero a veces percibir esas cosas de distinta manera nos hace sentir que estamos siendo falsos o si es que hoy pienso así, mañana te digo que ya no pienso así, me dices que soy hipócrita, me dices que no tengo una personalidad y no se trata de eso, o sea, se trata de que crecí como ser. Y que eso expandió y permitió generar nuevos conocimientos y que me permiten ver la vida de otra manera, percibir la vida de otra manera. Y quizás lo que antes me dolía, hoy resulta ser una bendición en mí. Entonces quiero que cuando estés en esta parte y si es que tienes en tu mente algo que estás controlando, como una ayuda para superarlo es ¿qué cosas has superado? Quiero que te hagas la pregunta de qué cosas has superado. Y ahí vas a identificar una fortaleza en ti, una o varias fortalezas, porque creo que siempre superamos cosas que en el crecer, y es más, cuando tú veas que algo se repite en tu vida con distintos personajes o con distintos escenarios, pero es lo mismo a la final, significa que te estás quedando, que no estás cogiendo el aprendizaje de esa cosa que está viniendo, no te estás autoevaluando. Entonces, por eso vuelve, la vida es como una escuela, que hasta que no tomas el aprendizaje, vuelve, te hace repetir el año en distintas aulas, simplemente, con distintas personas, pero te hace aprenderlo. Hasta que no aprendas, no pasas. Entonces, ahí radican las personas, ¿por qué me pasa siempre a mí? ¿Por qué me pasa? ¿Qué mala suerte? No, no es mala suerte. Es simplemente que no has dejado que la vida corra. Entonces, te has centrado en tener razón, te has centrado en huir, por miedo, y entonces lo que te resistes persiste. Acuérdate de eso. Entonces, si te está pasando repetitivamente el mismo hecho, evalúa el aprendizaje que no estás tomando de esa situación y que no te ha permitido avanzar a un siguiente nivel en esa parte de tu vida, porque somos un cosmos de muchas cosas, pero siempre dejamos que una partecita haga dominó en nuestra vida. Tome el aprendizaje. Otra pregunta que me gusta o me gustaría que se hagan es, en los peores momentos que he estado, ¿qué ha sido lo mejor de mí? Entonces, si yo te pongo el ejemplo de mi hijo, en ese momento en el que yo me sentí sola, no sola, sino perdida es la palabra. Me sentí perdida porque le estaba sacando a mi hijo de un mundo cómodo,
y le estaba llevando a vivir no sé qué. Solo sabía que íbamos a tener una vida diferente. No sabía si mejor o peor, no sabía. Estaba apostando a una vida diferente simplemente. Entonces cuando yo sentí este miedo, lo combiné con esa fortaleza de esa promesa, de esa primera promesa que yo le hice a mi hijo desde el primer día que estuvo en mis brazos, que fue que él va a venir a ver lo mejor de la vida, que yo le voy a traer y que él va a ver lo mejor de la vida. Entonces sabía que para que él vea lo mejor de la vida, yo tenía que estar bien y tenía que cumplir esa promesa que hice. Entonces es esa mi ancla en ese punto de miedo que me hace tratar de tomar las decisiones desde el amor, desde la protección a él, desde el que veas que no tienes que quedarte donde te dañan. Y no importa si es que en este caso era su padre, o sea, el que, y no era su padre en realidad, o sea, ahí te miento, éramos los dos, o sea, éramos las dos personas que no sabían lo que querían juntas. O sea, es como juntar, como dicen, el hambre y la necesidad. Entonces, ni yo le podía ayudar a él a ser mejor persona, ni él estaba en condiciones de ayudarme a mí a ser mejor persona. Entonces, creo que me equivoco cuando digo que su padre nos decía, no. El no saber quién era yo y el que él no haya tampoco sabido quién era él desde su valor, hizo que tomemos malas decisiones, hizo que nos dañemos mutuamente. Entonces, ese entorno de dolor es el que yo le saco a mi hijo. O sea, no supe otra salida que sacarle de ahí. Que no quería, desde mi manera empírica, que él viva en dolor por esa promesa anclada de darle lo mejor siempre. Entonces, ¿qué te puedo decir? Que yo rescaté es eso. O sea, que me gusta cumplir las promesas. Que hago que mi palabra tiene un valor sobre todas las cosas y que esa promesa para mí fue ancla. Entonces, cuando en los peores momentos, que es lo mejor de mí, me reconocí como una persona que le encanta cumplir promesas. Avanzo, ya sé algo más de mí. Y quiero que veas que la vida es como ese videojuego, o sea, conoces algo más de ti, avanzas. Conoces porque no se trata de incluso hay cosas que nos tenemos que crear, en unas nos tenemos que conocer y en unas nos tenemos que morir, o sea, tenemos que matarnos en ciertos aspectos, matarnos, en ciertos aspectos crearnos y en ciertos aspectos conocernos. Y yo sé que esto no les va a gustar a algunas personas, pero creo que es la mejor manera de dejar el control. Y es preguntarte qué pasaría si no estuvieras. ¿Recuerdas que hace poco te dije una frase que lo que facilita debilita? Entonces, cuando tú tratas de facilitar todo, cuando tratas de controlar todo, es porque no confías en ti y al no confiar en ti nadie da lo que no tiene, ¿no? Entonces, la desconfianza en ti hace que desconfíes en el resto. Entonces, cuando tú imagínate en esa situación muerta y cómo le ves a tu hijo y cómo ves en las cosas en tu trabajo y cómo ves y yo sé que vas a ver avanzando, que las cosas no se detienen con una vida que se va, que la vida sigue, que aprendes a vivir con eso. Y que quizás en esa ausencia hace que te descubras en muchas posibilidades. Porque quizás la ausencia de esa pareja que yo decidí vivirla hizo que me descubra como un ser capaz de generar su propio dinero, de no tener esa dependencia económica a la persona. Porque alejarme de esa persona
hizo que me descubra que yo tengo poder sobre mis decisiones. Porque alejarme de esa persona hizo que me descubra que soy capaz de conseguir lo que me propongo. Entonces, cuando algo se va, tú vives y te descubres. Pero no esperes irte para que dejes que las personas de a su alrededor se descubran. Deja que las personas se descubran y descúbrete tú también en el proceso. Porque escuchamos tanto esta frase de que la felicidad no es la meta, la felicidad es el camino. Eso es lo duradero. Eso es lo que te da felicidad. Es cómo vas disfrutando, cómo vas viviendo cada minuto, cada segundo, cómo lloras con gusto. O sea, me tocó llorar, pero lo hago disfrutando, sintiendo la emoción. Y me dices, ¿cómo vas a llorar disfrutando? Sí, entrégate al momento. Si te toca llorar, llora y llora, pero llora desde el fondo de tu ser. Si te toca reírte, ríe. Disfruta el momento. Olvídate del futuro, porque el futuro nunca llega. Porque si tú te das cuenta, hoy es el futuro de ayer. Y entonces vivimos, mira, y mañana es el futuro de hoy, ¿verdad? Entonces, pero estamos pensando en un futuro próximo. ¿Y dónde se desarrolla la vida? Es aquí, en el presente. Porque este día va a ser tu pasado y tu futuro. Porque las decisiones que tomes aquí te definen mañana. Causa, efecto. Entonces, lo que tú hagas hoy, vas a recordarlo mañana, como pasado. Entonces, ¿qué quieres recordar? Y cuando entiendes que estás a tiempo de mejorar tu pasado, vives aquí. Y eso se llama plenitud. Estar plena desde donde te tocó vivir. Estar plena con lo que te tocó vivir. Saber que las cosas no son casualidad, son causalidad. Son causa de tus deseos, son causas de tus malas decisiones, son causas de tus buenas decisiones, son causas y aprendizajes. Entonces, mi invitación aquí es suelta y declárate ser humano. Y declárate una persona libre de cometer errores, porque mira que en los errores, de los errores nacen los aciertos, que todo nace en la oscuridad. O dime tú, cuando pones una semilla, ¿qué haces? La tapas y dejas que germine. Entonces, de ese momento que tú puedes verlo como crítico, puede ser ese momento que está germinando en ti una semilla. ¿Y qué quieres que nazca? ¿Mala hierba? ¿O algo que sirva al resto? ¿O quieres ser un árbol frutal del que pueda servirse los demás? Que desde tu plenitud, desde tu renacer, pueda servir a los demás. Desde tu abundancia, pueda servir a los demás. Porque eso es la vida. Servir a los demás desde nuestro propósito. Servir a los demás desde nuestra paz, desde nuestra plenitud. Porque no se trata de controlar. Se trata de liberar. Y liberar requiere más esfuerzo que controlar. Porque estamos en un mundo, a pesar de que mira que liberar es naturaleza, es fluir, pero estamos en un mundo de presión en el que sentimos que nos tenemos que adaptar. Entonces, cuando tú empiezas a cambiar, empiezas a soltar, y aquí te traigo algo porque, claro, yo he sido de las personas que
no me preocupo mucho por qué pasaron las cosas, sino ya pasan y voy a la solución y busco, ¿no? Y si no hay solución, dejo, o sea, ya qué. Perder un día por eso que no puedo solucionar, ¿qué hago con eso? Aprendizaje, recuerda. Ah, bueno, ¿qué tengo que aprender para que no vuelva a pasar? Suficiente? Pasó, me enseñó, se fue. Entonces recuerdo que una persona me decía, Jessie, tú eres una que me importista. Entonces es la parte que yo te digo que liberar en este sistema es más difícil que controlar. Porque el liberar hace que no te vean bien, hace que te vean abandonada de la vida. Y créeme que vivir en abandono es mucho más rico. Vivir en ese abandono de qué dirán, de qué pensarán de mí, de tratar de ser para caerte bien o para que tú... No. Abandonarte en ti. Abandonarme en lo que a mí me hace feliz. Y si a mí me hace feliz es suficiente. Y si mi decisión no daña tu integridad como ser, entonces yo tengo que sentirme tranquila. Porque mi decisión me hace feliz a mí, sin dañarte a ti. Pero ojo, si te daña desde la parte en la que yo haga algo en contra de tu integridad o algo así, pero si ahora mi bienestar, desde lo que yo hago, desde las decisiones que tomo, a ti no te parecen mal y no te parecen bien, y desde ese punto me criticas, es muy distinto. Entonces ahí evaluemos como que libérate de esa presión social de estar haciendo bien o mal. Liberémonos de eso. Libérate, suelta. Y empieza a evaluar tus decisiones y empieza a vivir por ti. Y te invito a que me digas qué es eso que tú, después de este taller, quieres soltar. Sabes que estoy aquí para servirte, que si es que gustas tener sesiones conmigo para ayudarte a encontrar esa esencia, ese núcleo del ser, aquí estoy yo para entregarte mi mejor servicio. Y espero que esto te haya servido, que este tiempo bien invertido haga florecer tu vida para que empieces a servir desde la abundancia. Te mando un beso gigante, si me ves en diferido, y para los que están aquí presentes también. Espero que este taller les haya aportado mucho valor. Bendiciones a todos.